ayuno. Lleva la introducción, hermano. En toda denominación cristiana evangélica se enseña a leer la Biblia, a leer la palabra, se enseña a que tengamos fe en Dios, y eso es bueno, hermano. Se enseña cómo debemos orar, la forma que debemos de hacerlo. Nuestro Señor Jesús nos dejó el modelo de la oración. Se nos enseña a congregarnos, a ser buenos cristianos. Se nos enseña que debemos de tratar de andar en santidad para agradar a nuestro Dios. Y todo eso, hermano, es bueno. Pero muy escasamente se habla como iglesia se habla acerca, hermano, de lo que son o debemos de practicar el ayunar. Muy escasamente, hermano, se habla de cómo en la iglesia de Cristo debemos de practicar el ayuno. Como les digo, no sé si ya se ha hablado muchas veces acerca de lo que es eso, hermano, de lo que es el ayuno. Aquí se nos enseña que, bueno, en la iglesia central el día lunes es de ayuno, oración, creo que hasta las 12 del día. Hay iglesias que practican también ayunar 2 o 3 veces por semana. Y está bueno, hermano. Pero también ese es un compromiso que usted y yo debemos de tener con nuestro Dios. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la iglesia, como cristianos, como iglesia, también estamos en la obligación de convocar a lo que es el ayuno. Dice el libro de Joel siempre, el capítulo 1, esto no se lo dice a los jóvenes, capítulo 1, versículo 14. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Usted y yo, hermano, como sacerdotes, como pastores de nuestros hogares, también podemos convocar ayuno a la familia. Amén. Y eso es bueno, eso es lo que a Dios le agrada. Ayunar, hermano, es una de las disciplinas espirituales que nos hace vivir mucho bien, practicar a nosotros como cristianos. Amén. Como les decía, lastimosamente, el tabernáculo no promueve mucho eso. Bueno, allá en la central, si hay un día, quizá alguna mayoría se le ha enseñado que también, si usted puede ayunar, puede estar, pero hermano, el hecho de ayunar no solamente aguantar hambre, porque tiene que ir con un propósito. Porque un ayuno sin oración no es un ayuno, eso es una dieta. Porque pasamos todo el año comiendo y todo lo demás y decimos, bueno, el 1 de enero me pongo a dieta. Y muchas veces eso es aguantar hambre. Pero por eso, hermano, debemos ayunar, es una de las disciplinas espirituales que nos hace bien practicar como cristianos. Nos ayuda, hermano, a fortalecer nuestro espíritu y nos acerca más a Dios. Amén. El problema, hermano, de la iglesia moderna, de la iglesia actual es esa, que muchas veces no queremos someternos no a lo que las reglas de una iglesia, sino a lo que Dios ha establecido para con sus hijos. Y ese es uno de los problemas, que muchas veces hay mucho enfriamiento en la iglesia. Como les contaba de esta persona, y dice que siempre todos los aniversarios llega. Le daba ofrendas allí es una señora la que dirige la iglesia, la iglesia de pastora. Le daba regalos, le daba buenas cosas, le llevaba cosas de bebida, pero le dijeron, mira, hermana, eso no lo reciba, bótelo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, está interesado en que las iglesias cristianas disminuyan, que se enfríen y que abandonen muchas veces los caminos de Dios. Y uno, hermano, una de las cosas con que podemos resistir al enemigo es ayunando, pero de verdad a nuestro Dios. El significado, hermano, de la palabra ayuno es la abstención completa o parcial de comida y bebida por un periodo de tiempo. Por lo general, como tabernáculo practicamos, decimos medios ayunos, hasta las 12 del día, después de la cena. Pero si ustedes lo podemos abstener solamente de alimento sólido o también de agua. Pero esos son, hermanos, son las cosas o lo que usted quiere hacer con Dios.
Si usted quiere lo puede hacer tomando agua, tomando líquido o cualquier otra cosa. Y no necesariamente por eso, hermano, porque también podemos ayunar en ver la televisión. Podemos hacer ayuno y decir, bueno, hoy esta semana no voy a ver la novela. Esta semana no voy a ver cosas que dañen mi mente. También así, pues, esa es forma de ayunar. Por eso, hermano, es la abstención completa o parcial de comida o bebida por un periodo de tiempo. Una de las cosas que muchas veces admiro de las iglesias proféticas, hermano, que en veces se someten a 7 días de ayuno. Por un propósito, por lo que sea. Y nosotros también lo podemos hacer como hijos de Dios. ¿Cuál, hermano, debe ser la motivación del ayuno? El motivo principal, hermano, debe ser el acercarnos a Dios. Amén. Ese debe ser el motivo principal por la cual podemos ayunar. El motivo puede ser acercarnos más a Dios, mostrando nuestro amor. ¿Cuántos amamos a Dios? Bueno, al menos hay 3 que lo aman. Nuestro amor, mostrando su amor, mostrando nuestra obediencia y sumisión a Él. Porque muchas veces no queremos obedecer las reglas que Él pone. Y no es que sea impositivo, hermano, sino que Él lo que pide es que le adoremos, que seamos agradecidos. Y muchas veces no lo somos. Mira, los motociclistas ahí andan afligidos porque muy grandes multas. Hoy en la mañana iba para Santa Tecla. Hay unos que no entienden. Pero si no es así, hermano, muchas veces no podemos. Debemos de ser obedientes y sumisos a la palabra de Dios. Y si muchas veces nos regimos o somos obedientes y somos sumisos a las leyes humanas, ¿por qué a Dios no lo podemos hacer? No debemos, hermano, de marcar un día de ayuno específico, pues. Porque muchas veces queremos ayunar o queremos ofrecerle ayunos a Dios porque queremos conseguir algo de Él. Y cuando lo conseguimos, pues nos olvidamos muchas veces. El ayuno, hermano, no fue invento humano. Porque no se lo inventó un hombre y dijo, bueno, voy a ayunar a Dios, sino que Dios se lo enseñó a sus siervos. Váyase un poquito más atrás, allá al libro de Isaías, capítulo 58. Esto está del versículo 1 al 10, pero vamos a leer solamente el versículo 6. Isaías 58, 6. Dice, y allí, hermano, habla lo que es acerca del verdadero ayuno. Lo que le decía, que dice que muchas veces que queremos saber los caminos de Dios, pero muchas veces con los demás no cumplimos lo que dice la palabra. Dice el versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. No lo escogió ningún hombre, no lo escogió ninguna persona, sino que Dios lo instituyó. Y ahí, hermano, están todos los reglamentos, cómo podemos hacerlo. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de represión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Porque muchas veces, la mayoría en este contexto, Isaías le está reclamando al pueblo que ayunaban, que hacían un montón de cosas, pero tenían oprimido a los esclavos. Le ponían cargas que siempre tenían que hacerlas. Entonces por eso Dios le reclama y por eso él dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, lo escogió nuestro Dios. Y usted lo puede ver del versículo 1 al 10, léalo, para ver verdaderamente lo que Dios pide. Y vamos a entrar en materia. Número 1, ¿es obligatorio ayunar? No. Según las reglas humanas, no. Pero los grandes hombres de Dios, hermanos, lo practicaban. Moisés dice que estuvo en ayuno y oración por 40 días y 40 noches allá en el monte para recibir las tablas de la ley. Lo hizo. El rey David también se sometía a ayunos. El rey Josafat también se sometía a ayunos. Daniel, el profeta Daniel también se sometía a ayunos para que Dios le aclarara las cosas y le dijera qué es lo que tenía que hacer.
Esther y Mardoqueo también se sometieron a ayuno, hermano, para salvar al pueblo de Israel. El profeta Esdras y Nehemías también se sometieron a ayuno antes de comenzar la obra que Dios les había encomendado. Y pueblos enteros, hermano, como Israel, también se pusieron en oración, en ayuno, perdón. Así como la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás le fue a pregonar y les decía, de aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive? Y dice que el rey se arrepintió y ordenó que todas las personas se pusieran en ayuno y oración y hasta los animales. Y Dios tuvo misericordia. Pero por eso les pregunto, bueno, y usted puede decir, bueno, ¿es obligatorio sí o no? No, si eso es, cada uno lo quiere, si quiere lo puede hacer. Pero le estoy poniendo ejemplos de quienes lo practicaron, los grandes hombres de Dios. Y por eso triunfaron. Moisés, el rey David, ya les dije. Actualmente, hermano, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa para acercarnos a Dios. ¿Cuánto lo creen? Porque uno de el objetivo principal del ayuno es acercarnos a Dios. Que Él nos hable, que Él nos bendiga, que Él nos guíe. Váyase allá al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14 y 15. Porque esto les tiempo, algunos versículos solamente se los voy a dar así para que los vean. Y ahí dice la pregunta sobre el ayuno. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, mire hermano, Juan lo practicaba con sus discípulos. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Dice el 15, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dice hermano? Ayunarán. ¿Qué es? Jesús estaba refiriendo a su partida, a su muerte y su resurrección y después que se iba a ir al cielo. Pero entonces sí es necesario el ayuno, es necesario que nos sometamos a eso. Y hermano, él tiene actualmente también sigue siendo una buena herramienta para todos aquellos que queremos acercarnos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Jesús mismo ayunó, hermano, 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio. Eso está allí en Mateo capítulo 4, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? La iglesia primitiva, hermano, también ayunaba. Váyase allá a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, no solamente uno, dice, les encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva lo hizo, porque ya nuestro Señor lo instituyó. Pablo, hermano, también el apóstol Pablo ayunó 3 días y 3 noches cuando se convirtió a Cristo. Esto está allá siempre allí en Hechos 9, capítulo 9, versículo 9. Hechos 9, 9, usted lo puede ver allí. Que dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. También lo practicó. Literal de los grandes siervos de Dios, hermano, en la actualidad. Yo, sinceramente, no pude oír, no tuve la oportunidad o la dicha de oír al pastor G. Ávila cuando en sus predicaciones he estado oyendo predicaciones grabadas. Pero él se sometía al ayuno. Este gran siervazo también, Billy Graham, todos ellos se sometían al ayuno. Y ustedes se fijan todas las cosas que Dios hacía por medio de ellos. Pero ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque muchas veces no queremos, hermano. Entonces, el ayuno ayuda mucho en lo personal y lo espiritual. Porque tampoco se puede decir o se puede obligar. Número 2, vamos a ver algunos secretos del ayuno. ¿Para qué nos puede servir? ¿En qué podemos
nosotros salir triunfantes en eso. Literal A. Cuando ayunamos, hermano, hacemos morir la carne. Amén. Porque no solamente es aguantar hambre. La palabra nos enseña la Biblia, hermano, que cada creyente tiene una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre o el nuevo ser que es creado cuando nacemos de nuevo aceptando a Cristo. Amén. Las malas mañas no se pueden quitar. Y esa es la lucha constante que está entre el viejo hombre y el nuevo ser. Y para todo eso nos ayuda. También nos manda, hermano, nos manda a santificarnos. Porque la santidad absoluta la vamos a obtener cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero hay que tratar de vivir un poquito en santidad acá en la tierra. También, hermano, nos manda a adorar y agradar a Dios. Así como nosotros muchas veces queremos agradar a los hombres, queremos agradar a las personas y nos olvidamos muchas veces de agradar a Dios. Y Él es el dador de la vida, es el dador de todo. Y ese, hermano, es la lucha que nuestra carne se inclina muchas veces hacia el pecado. Y muchas veces lo gana. Yo, hermano, no quiero ponerme de buen ejemplo porque no, pero, y se lo digo en este aspecto. Cuando muchas veces usted está ayunando, le ofrece un ayuno a Dios, es cuando más tentaciones llegan. A mí me ha pasado. Y muchas veces, la mayoría de veces me ha ganado la carne. Porque también me invita un amigo y me dice, vamos a comer. Y yo digo, Señor, pero entonces, y ese es el problema, esa es la lucha que debemos de tener. El someternos a Dios. Entonces ahí está la lucha, hermano, de la carne contra el espíritu. Y muchas veces nos gana lo que es el pecado. Allá en Gálatas 5, capítulo 16 y 17, capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ese es el problema. En aquellos momentos cuando usted está dispuesto a adorar a Dios, que se somete a la oración, le comienzan a llamar, llega el vecino, llegan las invitaciones, y entonces el enemigo no se queda quieto, hermano. Y yo estoy seguro que a usted le ha pasado. Comienza a entrarle el sueño. Muchas veces estamos ahí aburridos, porque muchas veces el diablo nos manda en eso. Pues sí que hagamos morir esos deseos en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13 también nos manda eso. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la carne, hermano, siempre nos inclina hacia el pecado. Siempre nos inclina a lo que le gusta al cuerpo. Con el ayuno, hermano, le privamos al cuerpo de alimento y también le quitamos a la carne sus apetitos y placeres para dedicarlos a la oración. Como les decía al principio, un ayuno sin oración no es ayuno. Porque dije que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración, preparándose para su ministerio. Literal, ve, el ayuno, hermano, ya les dije que cuando ayunamos hacemos morir la carne. Literal, ve, el ayuno nos capacita para poder, con poder y unción mayor sobre Satanás y sus demonios. Porque el enemigo, hermano, está siempre en las luchas espirituales. Y el mayor campo de batalla espiritual es la mente, porque allí llega todo. Y ese, hermano, el ayuno nos capacita con poder y unción mayor sobre el enemigo. Estamos, hermano, en una batalla espiritual, porque los demonios y el enemigo son reales.
¿Cuándo dicen amén? Y ningún cristiano, hermano, debe ignorar eso. Porque muchas veces dicen, ah, si el diablo no existe, si aquí que allá. Pero y entonces, hermano, ¿para qué vino Cristo? Si no existiera el mal. Allá en Lucas 10:19, Dios le dio potestad a sus discípulos y le dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¿Cuántos creen eso? ¿O solo está allí porque lo queremos ver? Y muchas veces decimos, no, si es que esos eran los discípulos, anduvieron con él, estuvieron ahí siempre a su servicio. Pero hermano, si usted y yo nos sometemos a Dios, Dios nos va a dar poder. ¿Cuántos dicen amén? Pues si el problema es ese, que no queremos muchas veces depender exclusivamente de Dios. Que muchas veces el enemigo o la carne nos gana. Y Jesús, hermano, estaba hablando sobre Satanás y sus demonios en este versículo. Y sus discípulos vieron y experimentaron esa autoridad. ¿Se acuerdan cuando les dijeron que volvieron, que habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios y todo lo demás? ¿Pero por qué? Porque Dios nos capacita para eso. Y vieron, hermano, y experimentaron esa autoridad que Jesús les había dado. ¿Cuántos creen que la oración y el ayuno son importantes? El problema es que no queremos, como les digo. Mateo 17:21. Dios nos manda a eso. Allí está, hermano, la parábola, la historia que dice que Jesús sana a un muchacho lunático. El papá lo llevó donde los discípulos. Y ellos oraron, hicieron todas las cosas que Jesús les había mandado, pero dice que el espíritu no salía. Hasta que llegó Jesús y le dijeron, mira, tus discípulos no pudieron echarlo. Y dice allá que en el versículo 20, el 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo, me dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, y nos dice eso, hermano. Dice, pero el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese género, muchas veces, hermano, hay enfermedades que son causadas por demonios que no salen sin oración y ayuno, pero de aquellos reales. Los demonios, hermanos, respetan a aquellos cristianos que se someten y se humillan delante de Dios. Amén. Porque muchas veces los cristianos que somos así, como decía, los cristianos mediocres, cristianos que muchas veces nos da igual. Muchas veces el enemigo se burla de uno. Eso pasa, hermano. Allá en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué dice después, hermano? Y él huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo que dice? Que nos sometamos a Dios. Y que resistamos también las tentaciones, los ataques del enemigo, y él va a huir de nosotros. Literal, el ayuno también, hermano, afirma nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces pasa en las iglesias que decimos, hoy yo no sentí que Dios me hablara. Porque muchas veces no traemos nuestros oídos espirituales dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nos enfocamos más en lo que dice el predicador, en lo que dicen las personas, que escuchar la voz de Dios. Pero también, hermano, nos ayuda a eso, nos capacita o afina nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso, hermano, cuando venga a la iglesia debemos de pedirle eso, que abra nuestros oídos espirituales para escuchar su palabra. De pedirle, hermano, que nos hable al estudiar su palabra. No agarrar la Biblia como un libro cualquiera. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Al oír un sermón, hermano, también, si no importa quién esté predicando. No están que dispongamos nuestros oídos espirituales para que Dios nos hable. A oír un sermón, a escuchar una alabanza, etc.
La palabra, hermanos, de Dios nos guía y nos transforma para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Cuando tomamos en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Si no, muchas veces tomamos decisiones erradas y cuando vemos que la cosa no nos va bien, le reclamamos a Dios. Dice allá en Juan 16:13 para ir pensando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ese es el Espíritu Santo. Pero muchas veces no escuchamos su voz porque cerramos nuestros oídos espirituales. Y el Espíritu Santo está siempre hablándonos, diciéndonos las cosas que estamos haciendo bien para Dios y las cosas que hacemos mal para Dios, y que lo contristamos. Muchas veces, hermanos, no escuchamos al Espíritu Santo porque tenemos nuestros oídos espirituales cerrados. Y no logramos distinguir su voz dentro de nuestro espíritu. Pero ese, hermano, ya es un trabajo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener. Si tenemos más comunión, si tenemos más oración, si nos sometemos más a Dios, pidiéndole su guía. Para concluir, hermanos, cuando ayunamos, morimos al yo, al egocentrismo, y dejamos que Dios nos guíe. Si queremos, hermanos, que Dios nos cambie, necesita la carne. Si queremos tener autoridad y poder en el mundo espiritual, es necesario ayunar, orar, alabar a nuestro Dios y buscarle siempre. Y esto, hermanos, nos va a llevar a otro nivel con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y decimos, bendito Padre que tenga el cielo, Señor, le damos la gracia por su amor, por su misericordia. Perdónanos, Señor, las veces que quizá hemos tratado de ayudar a nuestra manera, que ha sido un ayuno vano. No hemos sentido, Señor, su presencia, no hemos sentido que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. Perdónanos. En esta hora, Señor, nos hemos dado cuenta que sus grandes siervos, ellos, Señor, que están escritos en la palabra, en la Biblia, se sometieron, se humillaron delante de su presencia, Señor. Y por eso usted los usó. Por eso usted, Señor, por medio de ellos hizo grandes cosas. Señor, le pido que nos ayude, que su Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestro ser, de nuestros labios, de nuestro oír, de nuestro actuar, bendito Jesús. Perdónanos, Señor, por las veces que le hemos fallado, cuando hemos intentado ayudar, cuando hemos intentado adorarle, Señor. Muchas veces ha sido una oración, una petición vana, Padre amado. Perdónanos. Ahora, Señor, nos hemos dado cuenta por su palabra que es necesario vernos al ayuno. No aguantar hambre, sino que sea un ayuno con propósito. Un ayuno, Señor, dedicado a usted. Para que su Espíritu Santo nos guíe, nos hable. Le pido, Señor, que pueda decir su pueblo que tenemos esta noche. Si hay alguna persona que todavía no tiene un real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión. Porque la iglesia y la religión no lo van a salvar. Lo que salva es Cristo Jesús. Si usted le entrega su corazón, le entrega su vida. Levante su mano. Ya no luche con ese problema, con esa voz que el enemigo le está diciendo. ¿Y qué vas a hacer? Si así está bien. Mira cómo te tengo. Levante su mano, entréguele su vida, entréguele su corazón. Que no lo haya terminado diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Queremos comenzar este mes, Señor, tomado su mano. Nos consagramos un día para usted, Señor, el servicio de clase de nuestros hijos, de nuestra familia. Le pido que les dé inteligencia, sabiduría, Señor, para que pueda salir bien, bendito Jesús, en el estudio y que no se aparte de su camino. Pido que nos pueda llevar bien a nuestros hogares. Déjanos tu gran ayuda, Señor, que el día viernes, Señor, estemos en tu casa. Para bendecir su nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.